una pareja cubana quien retornaba de un viaje al exterior, no me dijeron desde dónde retornaban, esa persona ciudadana americana. CBP le retuvo en el aeropuerto el pasado 28 de junio, domingo, si mal no recuerdo, le retuvo el teléfono. A esta altura no le han devuelto el teléfono, le dieron un papel que estaban haciendo un search amparado bajo la ley, pero lo que me llama la atención, y tú y yo lo hemos reportado, lo hemos vivido, que los agentes tienen toda la potestad y la libertad de un punto de entrada revisarte el teléfono, pero yo no había escuchado casos de que se quedaran con el dispositivo y más después de tanto tiempo. No con el teléfono tanto, pero por ejemplo, yo sé que una amiga de mi hija, que es cubana colombiana, nacido aquí en Miami, regresaba de Colombia y le registraron el teléfono. No se lo quitaron, pero se lo registraron. Le pidieron que diera el código para poder entrar y ver el teléfono. Sí, yo creo que los abusos de CBP van a estar creciendo, no solamente con residentes, no solamente con turistas, pero va a crecer con ciudadanos americanos. Depende de dónde viajaste, depende si estás en algún tipo de lista. Hablamos, hace 5 meses me revocaron sin razón el Global Entry mío. Y la semana pasada me llamó un amigo mío que también es ciudadano americano y regresaba a los Estados Unidos y en el aeropuerto les revocaron el Global Entry. ¿Cuáles son acciones que toma este gobierno en este momento de una forma muy arbitraria? Hasta ahora mi respuesta que me hicieron a mí de mi Global Entry es: te lo dimos a la discreción nuestra, te lo estamos quitando a la discreción nuestra. Yo quiero que tú Veremos me aclares, lo que pasa ahora. Yo quiero que tú me aclares, Willy, ¿cuáles son los derechos que uno tiene como ciudadano en un puerto de entrada cuando llega al territorio de los Estados Unidos? ¿Hasta dónde los agentes de CBP pueden llegar en esa pesquisa, en esa revisión? Porque las potestades y los poderes que tienen son bastante amplios. Son bastante amplios. Como ciudadano americano, tú puedes decir, pero articula por qué quieres tomarlo. Explíqueme lo que tú quieres hacer. ¿Por qué me estás a mí revisando mi teléfono? ¿Cuál es la razón que tú tienes? Puedes pasar por todo eso. Puedes pasar un mal rato. Pero sí, el poder es increíble porque estás entrando a los Estados Unidos. Y creo que la decisión de la Corte Suprema también hace un par de semanas, donde le da un poder increíble a CBP con residentes, de poder, cada vez que estás entrando, tienen el derecho de verificar si tienes el derecho de entrar o no, o tienes el derecho de dejarte entrar en condiciones que ellos quieran dejarte entrar. Así que el poder que tiene CBP en este momento, y gracias a la última decisión de la Corte Suprema, es bastante grande, hasta con ciudadanos americanos. Y de nuevo, yo no había escuchado el caso, sí, de las revisiones, pero no el caso de que se quedaran con un teléfono. Yo tampoco, es la primera vez que me ha pasado con un ciudadano americano. Sé que he tenido residentes y otros ciudadanos americanos que no se han quedado con los teléfonos, pero solo han pedido revisar y frente a ellos lo han revisado. Willy, te tengo que contar que mientras tú tienes tu TSA, tu Global Entry revocado, a mí me llegó un correo con la renovación, ya la pagué y ahora tengo que ir a mi entrevista. Fantástico. ¿Qué me aconsejas para esa entrevista? Ser tú. Yo creo que no tienes ningún problema. Trata de hacer, trata de cubrirte un poquitico como tú eres. Pero yo creo que las preguntas, las que me hicieron a mí hace 16 años, que es la única entrevista que tuve, fueron conversaciones que estábamos conversando en cosas generales sobre detenciones, arrestos, lo que fuera, y fueron como 10 minutos y me la aprobaron. Y me la cancelaron sin entrevista ni explicación. Yo ahora tengo esta entrevista, así que te contaré. Pero me sorprende que te estén entrevistando por una renovación. ¿Sí? A mí me la habían renovado 2 veces sin entrevista. Sí, y de hecho, mira las opciones que dieron. Enrollment on arrival, enrollment on departure y el enrollment on embarking. Además de si quería hacerla por Zoom o quería ir al aeropuerto. Así que voy a hacerlo en el aeropuerto. Ven al aeropuerto. Mi entrevista fue en el aeropuerto. Me pidieron que llevara el pasaporte, me pidieron que llevara la licencia de conducir, algunos biles que prueben la residencia. Así que te contaré cómo va ese proceso. No vas a tener ningún problema. Dice aquí, Nadie, oye, el osito del cariño se ve rejuvenecido. Yo te lo decía, Willy, te llevaron, mira qué cositura. Eso es porque mi hijo me llevó a que me afectaran, me pelaran y me bañé hace un par de días. Al hijo que le pagas a tu hija. Está bien. Seguimos. ¿Dónde está Tomás Sánchez otra vez? ¿Es grande? Solo tienes que ser más como Pentón y menos como Willy. Mira lo que me dicen, porque si tú ves como Mario... Pero no, copia eso. Hay que ser más como Pentón. Todos queremos ser Pentón. Me llevó hace un ratico.
Todos queremos ser Pentón. Todos queremos ser como Pentón, porque si tú vives como vive Pentón, Vives muy bien. Willy, dice aquí el que nos preguntó sobre el caso. tienes tu camisa, ¿no? ¿Verdad? Sí, la tengo en la casa. Y si salgo no culpable en corte, lo cual es lo más probable, Osito, del Fabuloso. caso criminal del robo en menor cantidad. Felicidades. Entonces es posible que podemos aplicar para la ciudadanía. Dice aquí, hola Willy, ¿qué tal Newman Mónica en Miami? Mónica Newman, muy buena jueza también, un poco lenta, pero una persona buena, decente, te deja presentar tus casos. Pero mira, en este momento, sea Mónica, sea José, sea René, sea quien sea. sea quien sea Araneta, cualquiera de estos jueces que son muy, muy buenos, uno tiene que ir mejor preparado, tiene que hacer las cosas a tiempo, porque tú no quieres poner un juez bueno como Mónica, como Barry, como Walesa o Mateo, en una situación que tienen que ayudarte si tú no has presentado todas las cosas a tiempo. Y ahí volvemos al con punto esos jueces de la preparación. Con esos jueces en particular, nos excedemos en prepararnos bien. Willy dice aquí, RH Kalin Mine. Daniel, saludos al regente de Arriete. Eso me gustó. No, por eso no lo voy a copiar. Yo sé. ¿Cuál es el escenario más posible de la audiencia del día 8? ¿Cuál es la audiencia que hay el día 8? No sé, lo que está hablando. Y aún es posible cerrar cortes en Louisville, CBP, ley de ajuste cubano aplicada y permiso de trabajo. En este momento yo te diría a ti que en la mayoría de las cortes, CBP o parol frontera, hasta que no te llegue tu residencia, porque acuérdate que tuvimos una pausa, consideran que tu residencia no es real todavía porque no te ha llegado y te van a forzar a ir a corte hasta que te llegue tu residencia. Mira, dice Maite, gracias, Osito del cariño, salúdelo, dele cariño, dele amor. Estamos con nuestro querido Willy O. Allen, con nuestro calentador de Arriete, con nuestro Osito del cariño. Calentador de Arriete ahora. Hola, a mis hijos le dieron CU7 en vez de CU6, siendo cubanos, ¿pueden viajar así? Si tus hijos nacieron en Cuba, deberían de ser CU6. Pero tus hijos nacieron en otro país, son CU7 correctamente. CU7 son cónyuges, hijos menores de edad de cubanos nacidos en terceros países. Pero igual, CU7 puede viajar. Pero si nacieron en Cuba, debería ser CU6. Y Willy, ¿qué tú recomiendas a una persona que, por ejemplo, tenga un problema en la residencia, que quizás venga con la fecha errónea o con la categoría? ¿Qué tú le recomiendas en el escenario que estamos viviendo? En este momento yo esperaría, porque para cambiar para corregirla tienes que mandar la tarjeta y esperar que te devuelvan la tarjeta otra vez. Ese proceso puede demorar un año más. Así que yo te diría que espera un tiempo antes de corregirlo si nacieron en Cuba. Igual, CO7 es retroactiva a la fecha de entrada. Este te va a gustar. Este te va a gustar. Dice aquí, Gladiador de Arriete. Si tú estás copiando, no me preocupa. Gladiador de Arriete y Little Daniel. Little Daniel. Fui a mi primera corte con Martínez Esquivel. Soy parol de 60 muy días. Buena jueza. Me dio corte final para diciembre y pedí residencia para ajuste cubano. ¿Tendré que preocuparme? Mira, Martínez Esquivel es muy buena jueza. ¿Te ha otorgado, Willy, 2 residencias en corte ya? Él le ha otorgado con parol 3 residencias en corte a Willy, creo que una también a Jeffrey. Muy buena jueza, hay que ir muy bien preparado. Si tienes un parol, aplica para tu residencia con ella también y te va a dar la residencia en corte.